La cruz del Calvario, siendo una representación de maldición y fuente de castigo para los malhechores de su época, mas yacía sobre esa cruz la esperanza de toda la humanidad. Jesucristo, Rey de los siglos, venció la muerte resucitando al tercer día y ubicándose en la posición de mayor gloria, honra y honor en el reino celestial. Todo el que le recibe asegura su paso a la eternidad en su presencia. 19, 20, 21. Día y noche, noche y día, 24 horas llegando a tu corazón. Somos Radio Luz Chile en la www.radioluzdelmundochile.com para el mundo. Ha llegado el momento de conocer la verdad de Dios, reflexionar y tomar conciencia de nuestra manera de vivir junto al pastor Cristian Díaz. Damos comienzo una vez más a este su programa y la verdad os hará libres por la www.radioluzdelmundochile.com, iluminando al mundo. Moría en pecados, en mi soledad, vivía en tinieblas, sin la libertad. Pero encontré el Calvario, lo pude palpar y miré la gracia que solo Él puede dar. Cristo me libertó, mi vida ya cambió y me puso en su nueva creación y no puedo ya. Dios me los bendiga, amados hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a la sintonía de su Radio Luz Chile. Este día domingo, comenzando nuevamente, ¿cierto? Este es su programa y la verdad os hará libre. Vives en tinieblas, sin tu libertad. Puedes buscar el Calvario, lo podrás palpar. Cierto, así dijo nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya son las 22 horas con 2 minutos, ¿cierto? Damos gracias a Dios por estar nuevamente aquí, ¿cierto? Junto a ustedes en la radio. Es un privilegio poder, ¿cierto? Transmitir la palabra del Señor, ¿cierto? Que es lo que nos convoca, lo que nos impulsa, ¿cierto? A seguir adelante, llevando el Evangelio, predicando, orando por ustedes. En realidad orando los unos por los otros. Necesitamos de Dios, buscarle más que nunca hoy en día, ¿cierto? El tiempo que le dedicamos al servicio es exclusivo y de mucha importancia, ¿cierto? Para nosotros, la iglesia y los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿cierto? Servimos a Dios, no estamos, ¿cierto? Entregando ese servicio a algún mortal, ¿cierto? A alguien de acá de la tierra, al Dios Todopoderoso que nos dio aliento de vida desde el vientre de nuestra madre. Agradecidos de Él, de todas las cosas. Ya estamos terminando una semana, ¿cierto? En la cual, ¿cierto? Él nos dio la fuerza para poder avanzar. Él proveyó, suplió todo lo necesario. Y aquí estamos, pues, anhelando más de Él. Ya terminando la semana. Y si Él lo permite, enfrentándonos a una nueva semana. No sabemos qué vaya a pasar, qué vaya a acontecer. Lo que estamos seguros que no estamos solos. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante. Bien, vamos a orar, démosle gracias al Señor porque nuevamente, ¿cierto?, nos permite estar aquí y bueno, y que Dios haga lo que tenga que hacer. Que nos ministre a través de la palabra, ¿cierto? Recibimos lo que Él nos entrega, hablamos lo que aprendemos, ¿cierto?, de la palabra de Dios, lo entregamos a otro
sabemos que estos videos quedan ahí grabados, sabemos que las vidas serán bendecidas porque es la palabra de Dios. ¿Ven? Vamos a orar, démosle gracias al Señor para ya estar comenzando para escuchar la palabra de Dios. ¿Ven? Si notas que aprendí a andar solo. Dios y buen Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús, porque nos permites, mi Dios amado, estar aquí en la radio nuevamente para compartir tu palabra, Señor, la gran verdad de tu palabra, esa verdad que nos hace libres, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque creo que cuando hay alguien que se dispone en tus manos a servirte, a predicar tu palabra, Señor, es el Espíritu Santo el que se encarga de convencer, de restaurar, de enseñar, de ministrar las vidas. Porque tu palabra es viva, tu palabra es viva y eficaz, Señor, y hace posible que el corazón del ser humano se compunja. Cuando él cree o ella cree tu palabra, Señor, los corazones son estremecidos y es sembrada la esperanza y son libres de todo engaño. Gracias, Señor, por esta radio, por Radio Luz Chile, que la ha sostenido hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque ha sido tu voluntad. Mi Dios, has suplido hasta el día de hoy. Ahí ha estado, Señor, la radio. Y está en tus manos, Señor, y lo estará. Porque creo, Señor, que tú lo has permitido para que tu palabra se predique. Para que muchas vidas sean bendecidas, Señor. Gracias te damos una vez más, porque nos permite estar aquí, oh Dios Todopoderoso. La gloria sea para ti. Amén y amén. Quiero lograr, si solo... Bien, saludamos a todos los hermanos, ¿cierto? Que están en sintonía ya a esta hora de la noche, ¿cierto? Para escuchar la palabra del Señor. Quiero saludar a ver, está por acá, dice Odette, manda ahí corazoncitos ahí, Dios le bendiga, un abrazo, nuestro hermano Natanael Jaspe, bendiciones, Andrea Godoy, Johnson Araya, nuestro hermano Johnson, dice Dios le bendiga, mi hermano, saludos a todos los hermanos y amigos, amén, amén. José Egidio, nuestra hermana Silvia Estudillo, bendiciones hermanito Cristian, fuerza para salir adelante en todo, amén, amén. Saludamos a nuestro hermano Juan Márquez. Tony Vargas dice, hola, buenas noches, saluditos de República Dominicana. Vives en tinieblas, sin tu libertad. Puedes buscar el Calvario, lo podrás palpar, y tú gozarás la gracia que Él te puede dar. Él te liberta. Bien, ya son las 22 horas con 7 minutos. Bueno, gracias damos a Dios, ¿cierto? Por estar aquí nuevamente en la radio. Vamos a cumplir 4 años, el 26 de este mes de julio, cumplimos 4 años para la gloria de Dios, 4 años llevando el mensaje de la palabra de Dios sin detenernos. Cuando comenzó esto, ¿cierto?, de las redes sociales, del Facebook, Dios nos dio el privilegio de tener, ¿cierto?, unos contactos, unos hermanos que nos ayudaron y poder establecer una radio online. Ahora hay muchos hermanos que trabajan de esta manera. Yo siempre digo esto al principio, cuando esto apareció de las redes sociales, estas cosas por internet, algunos como que no lo tomaban mucho en cuenta, lo miraban así como por debajo, pero ahora todos están aprovechando estos medios y vemos que ha sido una bendición, ¿cierto? Sobre todo ahora que entramos en este conflicto, ¿cierto?, de la pandemia y todo eso. Hemos podido llegar a los hogares, hemos podido llegar, ¿cierto?, al rincón de cada hogar con una palabra, con una oración. Sabemos que donde no podemos llegar nosotros, el Señor sí lo puede hacer. Entonces cuando la radio llega, ¿cierto?, a los hogares y están las vidas atribuladas, Dios lo ve y y le lleva una palabra y le entrega una palabra, esta palabra viva de fortaleza. Y cuando oramos, levantamos una oración por fe, ¿cierto?, imponiendo nuestras manos por fe, orando por fe, sin conocer a la persona, sin conocer al hermano o hermanita, pero como Dios le conoce, ¿cierto?, dirigimos esa oración con fe para que bendiga sus vidas.
¿cierto? Entonces ese es el trabajo que realizamos y con la ayuda del Señor seguiremos adelante. Entonces, el 26, recuerda, el 26 de julio de este mes, estamos de aniversario. Radio Luz Chile está de aniversario. El 26 de julio, llevando el mensaje, compartiendo la palabra de Dios a través de estos medios. 4 añitos ya, le damos toda la gloria al Señor. Y escuchando también lindas alabanzas, como por ejemplo nuestra hermana Roxana Contreras. Mira, escucha esta linda alabanza. Ahí va. Canta nuestra hermana Roxana Contreras, una hermana de acá de Chile. La alabanza se llama Vagaba Sola. Vamos a escuchar un poquito. Vagaba sola y triste en este mundo, creyendo hacer lo bueno ante mi Señor. Mi alma yo creía tan segura, sin darme cuenta iba camino de un error. Las vendas de mis ojos Él sacó. Así es, Señor. La vista espiritual, Gloria a Dios. Jesús a mí me dio, y ahí yo pude comprender la ignorancia y la pobreza de mi ser. Jesucristo mis culpas no miró. Amén, sí, Señor. Mi alma negra y sucia en el pecado recibió, y en el canto de mi ser hay una alabanza para Él. Amén, Señor. Que Dios encuentre una alabanza para Él. En ti. Conocía su palabra fiel y santa, tenía yo la vista, mas no podía ver. Qué lindo, Señor. Amén. La abría y la leía cada día, a mi manera la sabía comprender. Las vendas de mis ojos Él sacó, la vista espiritual Jesús a mí me dio, y ahí yo pude comprender la ignorancia y la pobreza de mi ser. Gloria a Dios. Jesucristo, mis culpas no. Gloria a Dios. Ahí está nuestra hermana Roxana Contreras cantando, ¿cierto? Vagaba sola. Una alabanza muy hermosa. Mire, ahí ella tuvo una experiencia en la edad temprana, en su juventud, tuvo un accidente y perdió la vista, quedó cieguita. Y así le empezó a servir al Señor, pues. Ella toca la guitarra, canta, una hermana muy linda del Señor. Y hermano, un ejemplo igual de optimismo, de fuerza, que en el Señor todo se puede. Imagínese cantándole al Señor con guitarra. Usted sabe la dificultad que puede ser con una persona no vidente, ¿cierto? Pero ella ahí adelante con el Señor, sirviéndole, y tiene muy linda alabanza, la puede buscar, se llama Roxana Contreras. Así se llama nuestra hermana de acá de Chile, una hermana que canta muy lindo. Saludamos a los hermanos que se siguen conectando a través de Facebook, ¿cierto? Saludamos a la pastora Roxana, saludamos a nuestro hermano y pastor Víctor Ruiz. Bendiciones, un abrazo para Venezuela. Aquí estamos también con nuestro hermano Marino. ¡Qué bueno es el Señor! Yo quisiera que tú comprendieras. Así la es. misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya. Así es. Porque sin saberlo estarás viviendo, y así mismo te puedes ir.
Mañana son las 22 horas con 14 minutos. Vamos a compartir la palabra del Señor en un momento más. Entre el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del versículo 14 en adelante. San Marcos, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Estaremos compartiendo la palabra del Señor. Mientras escuchamos aquí en Radio Luz Chile, Marino, qué bueno es el Señor. Alábalo. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Me deja vivir. Qué bueno es el Señor. Que sigan los saluditos, dice nuestro hermano Víctor Ruiz, dice yeah, es el grito de victoria que ahí, hermano, nos impulsa y nos comparte el pastor fuerte, nos transmite esa alegría, ¿cierto? Dice gloria a Dios, aleluya, saludos aquí presente, full sintonía desde Venezuela, Maturín, para escuchar la bendición de Dios. Felicitaciones para todos los niños del mundo en su día. Un abrazo, hermano Víctor. Bueno es el Señor. Y seguimos cantando qué bueno es el Señor. La vida. Gracias, Señor, gracias. Qué bueno es el. También nos saluda nuestra hermanita Enid Fernández. Dice buenas noches, mi pastor Cristian. Dice Dios me lo bendiga a toda su familia. También para usted, hermanita, bendiciones, un abrazo. Me ha dado la vida. Qué bueno es el. Oye, qué bueno es el Señor, ¿cierto? Que nos permite ya, si Dios así lo permite, si Él lo permite, la próxima semana ya comenzamos con los cultos presenciales aquí en esta zona porque hemos salido, ¿cierto? Del área de cuarentena, pasamos a fase 3 y ya podemos reunirnos. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor, como dice nuestro hermano Marino. El Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Bien, aprovechando bien el tiempo, vamos a compartir la poderosa palabra del Señor, ¿cierto? Ya cuando son las 22 horas con 21 minutos, para reflexionar un poquito, ¿cierto?, en lo que dice las Escrituras. Es bueno buscar de Dios, es bueno, ¿cierto? Siempre lo será buscar del Señor, escuchar su palabra, porque necesitamos de Él. Mire cómo canta nuestro hermano Charlie Busto. Necesito de ti. Vamos a escuchar un poquito. Mira cómo dice. Necesito de ti. Necesito de ti. Dígale al Señor. Necesito de ti, Señor. Como la golondrina necesita de su viento a su favor para jugar. Necesito de ti. Señor, como el labrador espera la lluvia para vivir, para vivir. Necesito de ti para caminar en este mundo de maldad. Dígale al Señor, necesito de ti. Para vencer, sí, Señor, toda obra de Satanás. Necesito de ti. Necesitamos de ti, Señor. Mi carrera, porque al final nos espera la corona, amén. Para ti y para mí. Gracias, Señor. Necesitamos del Señor. Aleluya, aleluya. Necesitamos. Dígale, necesito de ti, Señor. Dígale con el alma allí. Bien, sí, necesitamos. Un abrazo, hermano Alex, que se conecta allí. Dice bendiciones, mis hermanos. Saludos. Dios le bendiga, hermanito Alex. Vamos a compartir la poderosa palabra del Señor, ¿cierto? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Marcos, capítulo 16, versículo
14 en adelante. Es el último capítulo del Evangelio de San Marcos, ¿cierto? El capítulo 16. Capítulo 16, versículo 14 en adelante. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra que nos bendice grandemente y hace posible que nosotros podamos recibir la verdad que nos hace libres. Señor, yo te pido en esta hora que los que van a escuchar esta palabra sean bendecidos, Señor. Rompe cadenas y ataduras, sana a los enfermos, restaura al caído, dale fuerzas al que las necesita. Señor, toda bendición que proviene de lo alto se derrame en esta hora a través del mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor, corrígeme. Bien, la palabra del Señor, amados hermanos, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin, ¿cierto?, de que podamos crecer, Eso es lo que queremos, ¿cierto? Anhelamos del Señor. Y la palabra, amado hermano, se encarga de instruirnos, de formarnos, de enseñarnos. Gloria a Dios. Amados, en este pasaje bíblico de Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante, ¿cierto? Es cuando comisiona al Señor a los apóstoles para que el evangelio siga siendo predicado, amado hermano. Y hay algo que destaca la palabra del Señor allí, que ellos no creyeron cuando le predicaron. El Señor dijo que Él iba a padecer y iba a resucitar, ¿cierto? Era necesario, que iba a morir, pero iba a resucitar el tercer día. Y cuando el Señor comenzó a aparecerse resucitado, ¿cierto?, aquellos que vieron al Señor resucitado se lo transmitieron a los apóstoles y diciéndoles que el Señor había resucitado. Pero ellos no le creyeron. Ellos no creían. Entonces dice la Biblia que cuando estaban los 11, porque sabemos que uno se quitó la vida, Judas, y la Biblia dice que se apareció finalmente a los 11. En Corintio también la Biblia dice que se apareció a 500 hermanos a la vez. El libro de los Hechos capítulo 1, la Biblia dice que se apareció en un lapso de 40 días, ¿cierto?, con pruebas indubitables. No había forma de negar su resurrección.
Entonces se apareció, ¿cierto?, algunos resucitados, pero al final, a los 11 de los apóstoles se le apareció el Señor, estaban sentados a la mesa, dice la Biblia. ¿Y qué hizo el Señor? Lo primero, que cuando llegó ahí, dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Increíble, amado hermano. Para mí esto es tan tremendo al leerlo, porque, mire, estamos hablando de los hombres que estuvieron, que comieron, que vivieron con el Señor, que lo escucharon, amado, el maestro de los maestros, el rey de reyes, señor de los señores, 3 años, hermano, estando con él, y cuando le dijeron que había resucitado, ellos no creían. A los que testificaban, a los que les anunciaron, le predicaron, le mostraron, no creían, y habían estado con él mismo. Increíble como es la incredulidad, ¿cierto? Por eso, amado hermano, el Señor, lo primero que le dijo cuando se apareció, le empezó a reprochar su incredulidad y la dureza de su corazón. Porque el libro de Romanos dice que por el corazón no arrepentido y por ese corazón duro, atesora ira para el día de la ira. Porque ese es el mensaje: Cristo resucitado. Y la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, que está vivo, que ha resucitado, la Biblia dice que serás salvo. Por eso es muy importante que en ese momento el Señor les reprochara su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído. Gloria a Dios. Entonces, amados, esto es para los que creen. ¿Quiénes recibirán el beneficio de poder recibir el perdón de pecados y salvación de su alma? Aquellos que creen. Aquellos que creen. Pero cuando tú le predicas a alguien, no es tu responsabilidad que él crea. Tu responsabilidad es predicarle. Y si esa persona crea, fue lo mismo que a ti. A ti te predicaron y quedó bajo tu responsabilidad, ¿cierto?, el creer o no creer. Por eso el Señor les dijo: vayan, prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere es condenado. Por eso que es grave cuando la persona no cree. Es grave, porque la persona se pierde, está bajo condenación. Mira a tu alrededor. A lo mejor hay familia, a lo mejor hay quizá, pero siempre va a haber alguien que falta predicarle, que falta hablarle, con toda autoridad, llevar el evangelio. El Señor dijo, una vez que los reprochó la incredulidad y todo, Él les dijo: vayan, ¿cierto?, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso es lo que tenían que predicar, el evangelio. Amados, predicar el evangelio, la buena noticia de que Cristo salva, de que Cristo perdona, ¿cierto?, que Cristo ha resucitado. El evangelio. Fue un encarecimiento también que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo, ¿se acuerdan? En 2 Timoteo capítulo 4. Porque el mismo apóstol Pablo en una oportunidad dice: ay de mí si no predico, ¿cierto? Porque, amado, hay un grado de un porcentaje muy alto de responsabilidad de usted, de yo, de nosotros, la iglesia, de predicar el evangelio. Es responsabilidad de nosotros, como iglesia, de predicar el evangelio, de seguir cumpliendo la gran comisión, que es predicar el evangelio. Entonces el apóstol Pablo decía a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué con tanta desesperación, con tanto esmero? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, perdón, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará el maestro conforme a sus propias concupiscencias, y eso es grave. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula, más grave aún.
Pero tú sé sobrio, le decía el apóstol Pablo, en todo, soporta las aflicciones a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le encareció. Y usted sabe que esto fue una cadena, porque ser discípulo es enseñar a otros lo que uno ha aprendido. Entonces, esto, amado hermano, no termina. Sigue, continúa. Y todos nosotros como iglesia tenemos que añadir nuestro trabajo, que es predicar el evangelio. Gloria a Dios. ¿Qué voy a predicar, pastor? ¿Qué es lo que es el evangelio? Le voy a leer Lucas, capítulo 24, versículo 47. El Señor le dijo a sus discípulos, en Marcos 16, 15, le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tenían que predicar? El evangelio. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que tenían que predicar? Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice, y que se predicase en su nombre. ¿Qué es lo que? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, ¿cierto? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Comenzando desde Jerusalén, porque ahí ellos tuvieron que esperar la promesa del poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y que ustedes ya saben, en el capítulo 2 del libro de los Hechos se cumple esa promesa. No se movieron de Jerusalén, recibieron el poder del Espíritu Santo y comenzaron a predicar. El primer mensaje, Pedro, ¿cierto? 3.000, ¿cierto? Creyeron. Después volvió a predicar 5.000 y así empezó a crecer la iglesia. ¿Pero por qué? Porque se hizo el trabajo. Porque se comenzó a hacer el trabajo. Entonces le preguntaban al predicador, ¿qué tenemos que hacer? No tienen que arrepentirse. Porque ese es el evangelio, predicar del arrepentimiento del pecado, porque todos somos pecadores y tenemos que recibir a Jesús, ¿cierto? Y ahí ocurre la metamorfosis, ¿cierto? Y viene a ser una nueva criatura. Empiezan a ser de nuevo. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, la Biblia dice que el Señor le dijo a los discípulos, los apóstoles, ¿cierto?, que predicaran este santo evangelio a toda criatura. Como dice el libro de Romanos, es necesario, de urgencia. El libro de Romanos dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Y en Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. Predicar la palabra, predicar el evangelio, llevar la buena noticia. No tienes que detenerte. Tienes que avanzar, tienes que seguir. Es una responsabilidad tuya. Como creyente, como seguidor de Jesús, al principio le decían los del camino. Como cristiano, primera vez en Antioquía. Empezó a crecer la iglesia, en el libro de los Hechos. Usted lea el libro de los Hechos, cómo comenzó, ¿cierto?, la predicación del evangelio. No se ha detenido, porque este evangelio será predicado en todo el mundo, dice la palabra, así dijo Jesús, nuestro Señor. Este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y fíjese cómo se predica hoy. Usted predica y ya en otro país lo están escuchando así, en segundos. ¿Pero qué tiene que predicar? A Jesús, resucitado, que Él vive, que Él ha venido a perdonar los pecados, a salvar. Ese es el mensaje. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de predicar. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Porque ¿cómo van a invocar al Señor? ¿Cómo van a creer en el Señor? ¿Cómo le van a oír del Señor si no hay quien les predique? Entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy hablando de Jesús. Estoy presentando a Jesús. Estoy hablando de que Cristo salva, de que Cristo viene, de que Cristo lo perdona, de que Jesús te ama. Estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Cristo, porque Él es el que tiene que ser levantado. Jesús. Él es el que salva, Él es el que sana. Él no ha cambiado. Los tiempos han cambiado, las generaciones han cambiado, el hombre cambia mucho. Pero Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Lo dice Hebreos capítulo 13, verso 8. ¿Cierto? Él es el mismo de ayer, hoy
y por los siglos. A ese Jesús presentamos, a ese Jesús te presentamos a ti, a ese Jesús hemos presentado ya, vamos por estos 4 años a través de la radio, a través del Facebook, a través de las redes sociales, diciéndote, Jesús te ama, Jesús te perdona, Jesús te restaura, Jesús te da vida, Jesús te da vida y vida en abundancia, te da vida eterna. Si tú crees en Él, eres salvo. Si tú lo recibes, vienes a ser hijo de Dios, según San Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 13. Cierto, más a todos los que creyeron, a los que le recibieron, Dios les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Son privilegios, son cosas que vienen de la soberanía de Dios, la gracia de Dios, que es un favor no merecido. Lo recibimos a través de Jesús. Prediquemos a Cristo. No te canses de predicar de Jesús. No te canses de hablar de Jesús. No te canses de presentarle a la humanidad, a aquellos que te rodean, a Jesús. Es de extrema urgencia hoy, en este tiempo, seguir predicando la palabra de Dios. No te detengas, porque Dios envía su palabra y cae a tierra y no vuelve vacía. Es una palabra viva, eficaz. No te canses de predicar el Evangelio, porque es la única esperanza que tiene la humanidad. Hoy en día la humanidad está asustada, está confundida. Trata de poner la esperanza en alguien, mira a su alrededor y como que no lo encuentra. Pero muchas veces la humanidad se olvida de mirar hacia arriba. Y nosotros los creyentes, la palabra dice que cuando sucedan todas estas cosas, amado hermano, que erguíos, dice la palabra. Levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Hay oportunidades en la vida para hacer el bien. Y amados, y una de las mejores decisiones y la mejor oportunidad que puede aprovechar el ser humano es de recibir a Jesús y de creer en Jesús. Pero iglesia, hermanos, nosotros somos responsables de predicar el Evangelio, de predicar de Jesús. No, pastores, que los evangelistas, que los pastores, que los misioneros tienen que hacer eso. Equivocado. Es una responsabilidad de todos, de predicar, de anunciar, de no negarlo, sino de predicar, de anunciar. Pero es que no me van a creer, no es tu responsabilidad. Tú presentas el Evangelio, habla de Jesús, y allá la gente si cree o no cree. Porque tú un día, para recibir lo que tú estás viviendo con el Señor, fue porque tú creíste, porque tú depositaste esa fe en aquel que te predicó. Si no hubiese sido por aquel que te predicó, quizás tu vida hubiese sido distinta hasta el día de hoy. Pero gracias a ese trabajo que realizó un misionero, un pastor, un evangelista, alguien en la radio, no lo sé, alguien que te ha contratado, un trabajo que hicieron en la calle, una campaña evangelística, no lo sé, cómo tú creíste y escuchaste el Evangelio. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Alguien te predicó y recibiste a Jesús. Por eso, eso que tú recibiste lo necesita otro. Y tú no puedes callar. Tienes que predicar. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 10. ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? Si no hay quien les predique. Por eso, la gran comisión, la gran responsabilidad delegada a la iglesia, comenzando desde los apóstoles hacia nosotros, amados, es predicar el Evangelio. ¿Dónde? En todo el mundo. ¿A quiénes? A toda criatura. El que creyere va a recibir la bendición. El que cree va a recibir la bendición. El que cree va a tener vida eterna. No será condenado, será salvo. Y amados, y el Señor respaldará su palabra. Porque cuando ellos comenzaron a predicar, dice la palabra de Dios, el Señor, ¿cierto?, les ayudaba, confirmando la palabra, con las señales que les seguían. Porque el Señor es el que hace los milagros, Él es el que restaura, el que sana. Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él puede hacer si quiere hacer un milagro en algún lado para que la gente crea, lo va a hacer. Él es el que hace eso, tú no lo haces. Solamente tienes que orar, ¿cierto? La Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán, son señales. Si el Señor quiere sanar en ese momento, lo sana. ¿Cierto? Si el Señor quiere, lo sana. Porque si no quiere, no lo sana. ¿No? Pero si Él quiere, lo sana. Porque la Biblia dice, ¿cierto? ¿Se acuerdan del ángel que descendía de tiempo en tiempo, ¿cierto? Y agitaba el agua, ¿cierto? Y el que tocaba primero el agua era sano.
El Señor andaba por ahí. ¿Y por qué no lo sanó a todos? Porque si el Señor quiere, lo sana. Gloria a Dios. Pero, amado hermano, la sanidad no te da vida eterna. La sanidad del cuerpo no te da vida eterna. Porque ¿de qué le sirve a un alma, a una persona, ¿cierto?, ser sano del cuerpo y se pierde su alma? No tiene sentido. Pero si Dios quiere sanarlo, gloria a Dios. Y lo más lamentable, amado hermano, es que muchos buscan al Señor, está bien, para ser sano, se sanan y después no se acuerdan, no han visto al Señor, no le sirven, no le aman, no se entregan la vida a Él. Entonces no sirvió de nada la sanidad. No quiero decir, amado hermano, que oremos por los enfermos, porque eso hay que hacerlo. Pero eso le compete a Dios. Pero lo importante y la responsabilidad tuya y mía no es sanar, porque nosotros no sanamos a nadie, sino es predicarles. Y eso es la responsabilidad de la iglesia, de nosotros, de seguir predicando. ¿Predicando qué? El arrepentimiento, el perdón de pecado que está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y que Él ha resucitado y va a volver, y va a venir a buscar lo suyo, y va a arrebatar su iglesia, y a los que están muertos en Cristo los va a resucitar, y los va a arrebatar juntamente, ¿cierto?, con los que hayamos quedado, para encontrarnos con el Señor en el aire. Esa es la gran verdad. Él dijo, me voy, pero voy a venir otra vez. San Juan capítulo 14, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 22. La iglesia, ¿cierto?, y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús. Cristo viene y viene ya, en cualquier momento. Por eso no te canses de predicar. Es de urgencia llevar el Evangelio. Es de urgencia llevarle a las almas a Cristo. Hay quienes se mofan, hay quienes se burlan, hay quienes no creen. Sí, eso pasa. Pero no es tu responsabilidad. Ellos ya se le entregó el Evangelio. Y el que no cree que dice la Biblia será condenado. Es lo que no queremos. Pero eso se va a cumplir en aquellos que no creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ya está expresado el amor, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Llegará un momento que la humanidad tendrá que enfrentarse, ¿cierto?, a esa realidad, de salir de su cuerpo y ir a una eternidad. Con Cristo hay salvación y vida eterna. Por el no creer, por eso fue tan tajante y tan fuerte el Señor cuando resucitó, reprochándole su incredulidad, la incredulidad a sus discípulos, a los apóstoles. Les reprochó la incredulidad y la dureza de su corazón, para que crean. Hay uno que trató de una forma más individual, que fue Tomás, ¿cierto? ¿Se acuerda de Tomás? Dijo, no creo, dijo. No creía. Si no meto el dedo ahí donde estaban los clavos, ¿cierto?, la mano al costado, ahí recién voy a creer. Hermano, y como Dios tan misericordioso, se presentó el Señor Jesucristo nuevamente, fue derechito donde Tomás y le dijo, mira, pasa tu dedo, ¿cierto?, tu mano, no seas incrédulo, sino creyente. Porque la incredulidad lo lleva a la condenación. Y Él no vino para que las almas se pierdan, sino para que se salven. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. A juzgarlo, a nada. Él vino a salvarnos. Y la palabra que ha anunciado y la palabra que se ha predicado, esa es la que será levantada en el día del juicio. Porque Él es el Salvador, Él ha venido a salvar. Eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Por ser pecadores estábamos bajo condenación, pero por Jesús somos salvos. Y eso es lo que debemos seguir predicando y seguir llevando. Porque, amado hermano, muchas veces entra la comodidad, ¿cierto? Y como que ya cumplí. Y no, pues no es así. Hasta el último suspiro de tu vida, mantente firme en la fe y que tu fe pueda influir en otros también. Predícale de Jesús. Háblale de Jesús. Que no te limite. Acaba tu carrera, lucha, batalla, firme y adelante. Sobre todo tú. A lo mejor me estás escuchando y eras de aquellos predicadores, ¿cierto? Y hoy estás detenido, no has hablado. Esto de la pandemia has pensado que ha estado limitado y no has hecho nada. Comienza, levántate, predica, hácete un videíto, llévalo a Facebook. Si no tienes Facebook, créate uno. Pídele a alguien que, siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Comienza a predicar, comienza a llevar el Evangelio, comienza a hablar de Jesús. Jesucristo vive, Jesucristo reina, Jesucristo perdona, Jesucristo da vida eterna, Jesucristo sana. Habla de Jesús, que es el que debemos de presentar a Jesús. Es de quien, ¿cierto?, tiene que estar
siempre en nuestros labios, hablando de Jesús, el Señor, misericordioso, bondadoso, lleno de amor, porque de tal manera, cierto, amó Dios que envió a su Hijo. Y su Hijo demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Cristo vive, está vivo. Así se lo dijo a Juan, Apocalipsis, ¿cierto? Sí, estuvo muerto, ¿cierto? Salió de este cuerpo de carne y hueso, pero fue resucitado. En la tumba de Jesús no se encuentra hueso, ceniza, nada, porque ha resucitado. Gloria a Dios. Cuando fueron a la tumba con los perfumitos, ¿cierto?, para echarle al cuerpo que ya hedía, ya hiede. Han pasado 3 días, pero no estaba. No estaba el cuerpo allí, estaba removida la piedra y no había nada. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Nosotros tenemos a nuestro hermano y pastor Félix Santibáñez, que fue allá a Tierra Santa, Israel, y entró a la tumba. Y pusieron un letrero ahí en la puerta, ¿cierto? No está aquí, ha resucitado. Está la tumba vacía. Y vendrá. Y se sentó a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y vendrá otra vez. Cristo viene. Jesús. Hablemos de Jesús. Sigamos predicando de Jesús. Sigamos presentando a Jesús como el único y suficiente Salvador. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es la gran responsabilidad de nosotros como iglesia? Seguir predicando el Evangelio. Predicarle a todo el mundo, a toda criatura, el Evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Señales seguirán, milagros, sanidades. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor va a respaldar su palabra, porque Él respalda la verdad. La verdad. Y su palabra es verdad. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor por esta palabra de esta noche que nos bendice. Si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que nos restaura. Gracias, Señor, nos hace recordar la gran comisión, el trabajo, la responsabilidad de la iglesia, de seguir predicando, de predicar a todo el mundo, a toda criatura, hablar de ti, que tú eres el Salvador, el Mesías. Señor, el que perdona, el que restaura, el que sana, el que levanta, el que da vida eterna. Eres tú, Jesús. Señor, cuánto el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, ha tratado de impedir que el Evangelio sea predicado, pero no ha podido, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Desde un principio, desde el comienzo, Señor, de la gran comisión, el enemigo se ha levantado, el ser humano se ha levantado, Señor, leyes se han levantado para que este Evangelio no sea predicado. Pero aquí y hasta el día de hoy, tú nos has sostenido, has dado la salida de alguna u otra forma para que se predique el Evangelio. Hermanos, consiervos, han entregado hasta sus vidas, Señor, el tiempo, la dedicación, el esfuerzo para llevar esta santa palabra, porque sabemos que es lo que hace posible que las almas puedan conocer la verdad, Señor, y poder recibir salvación a través de Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. Señor, gracias porque un día tú enviaste, comisionaste, ayudaste, le enseñaste, fortaleciste a un predicador para que nos presentara el Evangelio, algún misionero, algún pastor, evangelista. Señor, quizás algunos usaste de otros países para que viajaran a cierto lugar a predicar tu palabra, y por ese trabajo creyeron en ti. Señor, gracias por aquellos que tú preparaste para que nos trajesen el Evangelio. Gracias, Señor. Ayúdanos a nosotros, danos de nuevo, Señor, valentía, llénanos de tu Espíritu, para llevar, Dios mío, tu palabra a aquellos que lo necesitan, el Evangelio, presentarles a Jesús, porque es de extrema urgencia
Señor, hablarle de Cristo a las almas, porque cuando ellos creen en ti, son salvos. Pueden invocar tu nombre, pueden oírte, Señor, pueden oír la gran verdad, Señor, siempre y cuando hay alguien que les predique. Señor, somos tu iglesia, somos tu pueblo, y creo que tú eres el que capacita, el que hace posible de que pueda tener esa fuerza, ese poder para avanzar y llevar tu palabra. A pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que puedan levantarse, Señor, que provoquen una batalla para llevar tu palabra, aún así, tú eres el único que puede ayudarnos para poder llevar la semilla, el Evangelio, Señor. Gracias. Bendice a los predicadores, bendice a aquellos que se han dispuesto en tu mano para llevar y obedecer a la gran comisión. Señor, gracias por tu palabra que nos fortalece y nos bendice. Perdónanos por esas veces que te hemos fallado. Perdónanos por las veces que no hemos cumplido o hemos sido perezosos, Señor, y no hemos hecho el trabajo como a ti te agrada. No hemos cumplido muchas veces, hemos callado, no hemos hablado, Señor, no hemos predicado. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, Señor. Y tu palabra dice que como el Padre se compadece de los hijos, así tú te compadeces de aquellos que te temen, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Amén y amén. Que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mí. Aleluya. Bien, damos gracias a Dios por la palabra, ¿cierto? La palabra que nos fortalece. Ya sabemos, ¿cierto? Esa responsabilidad que nos es delegada por ser creyentes, ser cristianos, ¿cierto? De transmitir a otro. Que su fe pueda influir en otros, ¿cierto? De llevar las almas a los pies de Jesús. Imagínese, un paralítico, usted lo ve y como que hasta la misma ciencia no le da esperanza porque está paralítico, no se puede mover ni nada. Y la Biblia habla de un paralítico que lo llevaron entre 4, ¿cierto? Donde el Señor, la casa estaba llena, no se devolvieron, sino que se esforzaron, rompieron hasta el techo de la casa y llevaron a aquel paralítico donde Jesús. Ellos no podían hacer nada por él, pero Jesús sí. ¿Y Jesús qué hizo? Lo salvó, le perdonó los pecados y lo sanó. Entonces, hermano, trae beneficios tremendos cuando usted lleva a alguien a los pies de Jesús. Que Dios nos ayude, amén, porque realmente es nuestra responsabilidad, eso tenemos que asumir. Hay obligaciones y responsabilidades que uno tiene que asumirlas, no hay otra alternativa. Eso es lo que tenemos que hacer. Que Dios le bendiga grandemente. Es un privilegio poder estar con ustedes, una bendición poder estar con ustedes. Yo sé que estos videos quedan grabados y a usted que me está escuchando, está viendo este video grabado, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga grandemente. Siga adelante. Hay victoria con Cristo Jesús. Separado de Él, nada podemos hacer. Vuelva a Jesús. Retome lo que ha abandonado. Siga adelante. Ponga manos a la obra. Ponga la mano al lado y no vuelva hacia atrás. No retroceda. Para adelante. Siga para adelante. Levántese en el nombre de Jesús. Ore, clame, dedique un tiempo a Dios. Dios le va a fortalecer y le va a dar la capacidad de avanzar. ¿Se ha llenado de miedo? Ore. La iglesia tuvo miedo al principio también. Empezaron a amenazarlo, que no predicaran más en ese nombre. Algunos los azotaron, les pegaron, pero ¿qué hicieron ellos? Oraron a Dios. Oraron y le dijeron: mira, Señor, sus amenazas, a nosotros solamente concédenos de predicar tu palabra, danos de nuevo, y que en tu nombre se hagan señales y milagros. Y ese lugar tembló, dice la Biblia, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí la fuerza de nuevo para avanzar y seguir adelante. Bien, entonces, amados, si es la voluntad de Dios, nos encontramos nuevamente el próximo domingo a partir de las 22 horas en adelante, horario aquí en Chile. Bien, estamos aquí en la 4ª región de nuestro país, Coquimbo, el sector se llama Tierras Blancas. Aquí estamos para servirle al Señor. Bien,
Les encarezco la oración, amado hermano, por la iglesia o los hermanos, ya que esta semana, si Dios así lo permite, comenzamos con los cultos presenciales, viendo a los hermanitos nuevamente, juntándonos ahí, amado hermano, a alabar y bendecir el nombre del Señor. Sí, sobre todo, recibir su palabra. Si tiene la oportunidad ahí donde usted vive, donde usted está, no sé cómo está el tema de la pandemia, pero si está esa posibilidad de congregarse con los hermanos, vaya, no deje de ir al culto, congréguese, porque es lo mejor. Que no se forme una costumbre en no congregarse. La Biblia dice que algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Que no sea esa costumbre de no congregarse, sino congregarse. Porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí estará Él. Y no va a llegar, hermano, para hacerle daño, va a llegar para bendecirlo, levantarlo, darle fuerza, romper cadena, atadura, sanarlo y darle fuerza para seguir adelante hasta cuando Él venga. Dios me lo bendiga. Este fue su programa y la verdad os hará libres. Bendiciones. Para hablar, no quería oír ningún consejo hasta que por fin oí tu voz. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. No vivo yo, tú vives en mí. Caminaré y venceré. Transmite la señal que ilumina el mundo. Radio Luz Chile. www.radioluzdelmundochile.com. Llevando la palabra de Dios, tocando a tu corazón. Solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer